¿Qué tal? Muy buena noche. Gracias a las personas que se están uniendo para nuestro conversatorio del día de hoy. Este tipo de conversatorios me gusta muchísimo porque permite el intercambio de ideas, nos permite intercambiar el conocimiento entre fronteras, algo que hace unos años parecía imposible. Hoy lo podemos estar haciendo casi cada semana y en el sentido de que elegimos dos países y nos ponemos a comparar la ley en ambos, nos ponemos a comparar las figuras, las realidades sociales que nosotros deseamos estudiar. Entonces, la era tecnológica nos brinda bastantes amenidades y beneficios y yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes y con los colegas que les voy a presentar a continuación este tipo de eventos, porque resulta de verdad en extremo rico el contenido que podemos consumir. El hecho de estudiar una figura legal desde el punto de vista de tu país está bien, pero el que lo puedas hacer contrastando con ejemplos, con vivencias de otros compañeros de otras naciones, creo yo que es muy útil y forma a los abogados del futuro, que no van a estar encasillados en, pues yo nada más conozco mi sistema jurídico y se acabó, sino que van a ser capaces de ver, oye, fíjate que en este país tienen más avanzada la legislación en X tema. ¿Por qué no vamos para allá? ¿Por qué no presentamos propuestas? ¿Por qué no elaboramos nuestras estrategias de defensa, nuestras estrategias legislativas en torno a no imitar, pero sí tomar como referente a estas naciones? Y creo que, reitero, nos da bastante provecho. Entonces, yo muy feliz de que se encuentren con nosotros y vamos a proceder a presentar a nuestros panelistas de lujo que nos van a estar acompañando durante este conversatorio. ¿Ok? Primero que nada, les pido que por favor le den la bienvenida a nuestros dos colegas que son abogados en Perú. Primero les voy a presentar a nuestra colega abogada. Ella es la licenciada Yanina Salomé Sanabria. Tiene más de 7 años laborando en el sector público. Es maestrando en Derecho de Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres y tiene estudios de especialización en Derechos de Familia y Violencia Familiar, que es justo el tema que vamos a analizar el día de hoy. Doctora Yanina, un placer tenerla en el conversatorio de esta noche. Mucho gusto y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches con todos los presentes. A priori quiero agradecerle la invitación que ha tenido el doctor Roy de poder participar en este evento para tratar un tema de gran relevancia social como es la violencia familiar y la violencia contra las mujeres a nivel de mi país y a nivel de México y a nivel de todo el mundo, porque es una problemática a nivel mundial. Gracias, doctora. Y también les quiero presentar a nuestro segundo panelista. Él es el abogado David Rodríguez, es asesor académico en el Centro de Arbitraje y Conciliación Nacional del Centro y egresado de la maestría en Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porres. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Está silenciado, doctor. Muchas gracias, doctor, por la invitación que nos hace unir, enlazar grandes lazos de amistad y de enseñanza, de capacitación. Muchas gracias, doctora Yanina, por apoyar en este gran proyecto del doctor que tienes, que es de darle a conocer las nuevas legislaciones de otros países que tenemos, ¿no? Muchas veces podemos comparar la violencia de un país con otro país con la finalidad de poder hacer nuevas normas, como usted dice, doctor. Estamos a su disposición para poder apoyar y comparar nuestra problemática en el caso de violencia familiar, que es muy fuerte en el país. Muchas gracias a todos.
Gracias, doctor. Gracias, doctora. Vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio. Si el público tiene alguna duda en cualquier momento, puede escribir en el chat su pregunta y conforme vayamos teniendo algún espacio, lo podremos resolver igual intentando esta dinámica de derecho comparado. Comenzamos entonces con este tema tan controversial y tan importante porque lastimosamente es el pan de cada día en la sociedad mexicana. Ahorita los doctores nos comentarán un poquito cómo es en Perú, pero la violencia familiar en verdad que es un caso muy típico en México, en la mayoría de las familias se vive y lo triste es que no estamos conscientes de que lo estamos viviendo. Y esa falta de concientización es justamente parte de lo que nos llevó a tener este conversatorio. Vamos a aprender, como ya hemos señalado en otros webinars, en otras clases, que el contenido de la violencia no siempre se refleja con la imagen que ustedes tienen en pantalla, que es un ojo morado. No siempre la violencia familiar la tenemos que equiparar a un tipo de agresión física y eso es lo primero que debemos de entender. Entonces, vamos a señalar que al menos en la legislación mexicana, muy atinadamente el legislador determina señalar que la violencia familiar es todo acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Bien importante, colegas que nos visitan, que nos ven esta noche, poner atención en esta definición que nos muestran en pantalla. Porque en el momento en el que nosotros nos ponemos a analizar el contenido textual, podemos darnos cuenta de esa realidad que ya les mencionaba. Hay más de un tipo de violencia. Esta definición trata de englobar todas las categorías que existen. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se clasifica y en qué consiste cada una de ellas. Doctora Yanina, ¿en su país tienen alguna definición por ley de lo que es la violencia familiar? ¿Qué tal está el contraste entre su definición y la que tenemos aquí en México? Bien, a priori quiero decir de que, como bien mencionó el doctor Roy, el último informe 2020 que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en el estado de pandemia, en el estado a raíz del COVID-19, nos informó que lamentablemente a nivel mundial los casos de violencia familiar han aumentado a raíz de esta pandemia, lo cual es lamentable, ya que estábamos, creo que como todo país, en busca de menguar, disminuir esta problemática en salud a nivel mundial. Bien, respecto al tema de la definición de qué debemos entender por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en la legislación peruana, la ley más actualizada es la ley 30364, ¿no? Que busca justamente prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. Ahora bien, la definición que tiene México respecto a la definición de la ley especial de violencia en nuestro país peruano es similar, porque también nos dice, ¿no?, que es toda acción u omisión que causa daño físico, psicológico, sexual o económico contra una mujer o cualquier integrante del grupo familiar. Entonces vemos que en nuestro país se está aumentando a la violencia económica, que según la definición que podemos visualizar en la pantalla, no menciona la violencia económica, ¿no? Entonces esa sería la diferencia. Sí. Interesante, doctora. Justamente el tema de violencia económica, al menos para mí también, las primeras veces que lo escuchaba hace ya 6, 7 años, me saltó a la vista porque vivimos a lo mejor en el engaño de que la violencia o solamente es emocional o es física. Pero violencia económica, ahorita vamos a ver a qué se refiere y entiendo por qué en algunas legislaciones de América y del mundo no se contempla como tal. Aquí en la Ciudad de México, porque eso es importante mencionarlo, nosotros somos una república que está constituida por entidades federativas y hay leyes federales y leyes locales. Entonces no es tanto como en Perú, doctor, en donde ustedes tienen una ley única para todo su territorio. Nosotros
en cada entidad federativa tenemos diferentes leyes y al menos esta definición la tenemos en la Ciudad de México. Seguramente que en algunas entidades federativas tendremos otras definiciones que no cubrirán todos los aspectos que tenemos en pantalla, pero es un muy buen punto que toca y a continuación vamos a explicar de qué va cada tipo de violencia que estamos señalando aquí. En este mapa mental, ustedes pueden ver las diferentes clasificaciones de violencia que tenemos mencionadas de forma genérica. Violencia física, psicoemocional, violencia económica y la violencia sexual. Entonces, estos tipos de violencia se van desenredando en otros subtipos que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con la más sencilla de todas, la violencia física. ¿En qué consiste? Vas a utilizar alguna parte de tu cuerpo o algún objeto, arma o sustancia para causar daño a la integridad física de otra persona. Creo que esa es la clásica, la que todos conocemos por excelencia y la que cuando alguien dice violencia familiar, inmediatamente pensamos, le pegó, ¿no? Esa es la asociación que hacemos. Doctora Yanina, aquí quiero hacer un aporte bien especial respecto a este tipo de violencia física porque quiero que nos dé sus consideraciones respecto a la aplicación en el Perú y qué opina usted de esto. En la Ciudad de México, doctora y doctor David, si ustedes como papás les pegan a sus hijos para educarlos, entiéndanse nalgadas, pellizcos, jalones de cabello, la típica cachetada de mamá enojada, eso se considera violencia familiar y está prohibida por el código. Te dice expresamente, queda prohibido todo acto de violencia tendiente a educar a los menores. Entonces se generó una controversia porque, pues, ya saben, el tradicionalismo cultural de, pues es que a mí mis papás sí me pegaban o sí me daban mis manazos o mis cinturonazos y no pasó nada, soy una persona totalmente funcional. Pues, ¿qué creen? Que ya en la modernidad tenemos totalmente prohibidos estos actos que serían denunciables y que podrían derivar en que al padre o a la madre de familia se les finque responsabilidad por violentar a un menor tratándolo de educar. ¿Qué opina al respecto, doctora Yanina? ¿Tienen una medida así en Perú? Muy interesante lo que comenta. Bien, quisiera aclarar de que, si bien es cierto, se sanciona todo tipo de violencia familiar, ¿no? Basados en esos contextos que mencioné, ¿no? Sea una acción o omisión, ¿no? Sea una violencia física, sexual, económica o patrimonial o psicológica, pero que se dé dentro de un contexto, ¿no? De responsabilidad, confianza o poder. ¿Qué quiere decir esto? De que si, por ejemplo, como usted bien menciona el caso de los padres, tiene que darse un contexto de responsabilidad. ¿Cómo sería este caso? Por ejemplo, ¿no? Los papás tienen la patria potestad de sus hijos, ¿no? Hasta que cumplan la mayoría de edad, que son 18 años en el caso de Perú. En ese sentido, por ejemplo, si un padre se aprovecha de esa responsabilidad que tiene con sus hijos para justamente lo que usted menciona, ¿no? Ejercitar una violencia física en el sentido de que basándonos en que él tiene la autonomía de corregir a su hijo, tenga que utilizar esa autonomía para quizás maltratarlo físicamente, ¿no? Porque también, al igual que creo que México, en el Perú también se prohíbe todo tipo de castigo físico excesivo que pueda dañar la integridad física de su menor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salvaguardar la integridad de los niños, justamente por la convención de los niños que tenemos nosotros a nivel mundial y también porque el principio de interés superior del niño. Entonces no está permitido castigos físicos para los menores, así sean sus padres, porque estaríamos hablando de una violencia, ¿no? Eso no es lo correcto, sino lo correcto es buscar otras técnicas más asertivas que busquen la corrección idónea de los niños. Doctora, mencionó una palabrita bien clave, castigo excesivo. Estamos hablando ya entonces de, pues sí puedes tener correctivos, pero no te pases de cierto límite, o la prohibición total de estos castigos.
Claro, por eso, sería prácticamente, o sea, también tenemos que ver el contexto y cada caso en concreto, cómo ha sido, ¿no? Ahorita estamos hablando en abstracto, pero se tendría que analizar cada caso en concreto para también no caer en, ¿cómo se llama?, en desproporción, refiriéndonos a cada caso en concreto. Pero en sí lo que debe primar no es ningún castigo físico para los menores, porque eso no es la manera correcta de cómo corregir a un niño, ¿no? Hay otras maneras de corregir a los menores, no más que todo es conversando, enseñándoles qué deben hacer y qué no deben hacer, ¿no? Eso es lo correcto. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pasamos entonces, si les parece bien, al segundo tipo de violencia. Esta es la violencia silenciosa, la violencia psicoemocional. ¿Y por qué decimos que es silenciosa? Porque muchas veces no somos conscientes ni siquiera de que se está ejerciendo en nuestra contra. ¿En qué consiste la violencia psicoemocional? Es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que van a provocar en la persona que los recibe una alteración de cómo se percibe, de cómo se valora, y va a lastimar su autoestima o alguna esfera psíquica de esta persona. ¿Por qué entonces decimos que siempre pasa desapercibida este tipo de violencia? Porque estoy seguro que la mayoría de aquí, a lo mejor en el presente o en relaciones de familia pasadas, han caído en algún tipo de estas conductas. Fíjense los verbos y los adjetivos que utilizamos durante la descripción: insultar, amenazar o celar. Incluso actitudes frías o de rechazo hacia la persona. Estoy seguro que la mayoría hemos caído en alguna situación relativa a este punto, en donde, derivado a lo mejor de un enojo de pareja, a lo mejor entre concubinos, ya entre parejas que están casadas, han caído en cuestiones de celos, de insultarse, de por castigar al otro cónyuge o a la pareja, el desdén o el abandono, y eso es violencia psicoemocional. Si al final del día esta conducta genera en la persona una percepción de sí misma que le baja su autoestima o le baja su valor, y no saben lo común que es caer en este tipo de conductas sin darnos cuenta. Lo importante es estar conscientes de lo que la ley prevé y del daño que se le puede generar a la otra persona a través de este daño psicoemocional. Doctora, ¿ustedes cómo manejan el daño psicoemocional en Perú? Sí, antes de hablar sobre la violencia psicológica en el Perú, quisiera terminar y acotar respecto a la violencia física, que también se puede dar por omisión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en un caso de que, por ejemplo, no le asistes con los alimentos a tus menores o a un adulto mayor en casa. Si bien es cierto, ahí no estás dañando el cuerpo físico, pero estás maltratando el cuerpo físico por omisión, porque al no darle los alimentos a una persona en estado de vulnerabilidad, podría afectar su salud física. Entonces estaríamos hablando de una violencia física por omisión. Ahora bien, respecto al tema de violencia psicológica, sí, es toda acción o menoscabo que dañe la psiquis de la persona, ya sea insultos, ya sea maltrato, ya sea con la intención, ¿no?, de disminuir su autoestima, de buscar controlarla, de buscar, como se dice, manipularla a la persona, ya a cualquier integrante del grupo familiar, ya sean los niños, ya sean los esposos, los cónyuges, excónyuges y quien sea integrante del grupo familiar, ¿no? Y bueno, hay varios niveles, ¿no?, de que se puede descubrir cuánto se ha dañado la psiquis, y eso justamente necesitamos, pues, de los operadores de auxiliares que sirven también para poder descubrir estas patologías, y justamente por eso necesitamos también los informes médicos, de los informes psicológicos, los protocolos de pericia psicológica que se pueden dar, que lo pueden solicitar el juez, en los equipos multidisciplinarios de los juzgados de familia, o también el Instituto de Medicina Legal, que también son auxiliares para poder, mediante estos protocolos que deben seguir, dar pues el perito, ¿no?, especializado en el tema, que es el psicólogo,
qué diagnóstico, hasta qué punto se ha dañado la psiquis de esa persona, ¿no? Incluso algunos también podrían llegar a la conclusión, o hay algunas ideas que tienen respecto a este punto de daño psicológico, que puede llegar incluso a, la persona puede ser tan dañada psicológicamente que incluso puede querer suicidarse, ¿no? Entonces estamos hablando ya incluso, se podría decir, algunos lo comentan como un feminicidio, también podemos llegar a ese punto, porque imagínense, tanto maltrato psicológico a la persona, tanto hostigamiento, tanta denigración, ¿no? Todos los días decirle que no vale nada, decirle que maltratarla, entonces esta persona decide pues acabar con su vida. Entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿No? ¿A qué punto podríamos llegar con el daño psicológico que no debe ser desmerecido? Porque si nosotros hacemos el ciclo de violencia, ¿no? Que para ver en cómo va avanzando ese nivel de violencia, siempre se inicia por una violencia psicológica, ¿no? Siempre. Entonces, tú permites una violencia psicológica, vas avanzando el ciclo de violencia. Después ya empieza con violencia física, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la última fase, que es la que no queremos llegar, que es la muerte, ¿no? De las mujeres o de cualquier integrante del grupo familiar. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Pasando al tercer tipo de violencia, ya entramos a un terreno menos explorado, que a lo mejor muchos dirán, pues si de por sí la violencia psicológica ya se me hace difícil de creer, ¿habrá una violencia económica? ¿A qué se refiere? Seguramente también la han visto reflejada y desgraciadamente en México también es un día a día para muchísimas mujeres y vamos a entender el por qué. Significa violencia económica cualquier acto que implique controlar los ingresos, el apoderamiento de los bienes de la otra parte, retener, destruir, menoscabar o desaparecer objetos, documentos personales, bienes, valores o recursos económicos de la pareja o de un integrante, así como la falta del pago de la pensión alimenticia por parte de la persona que está obligada. Entonces, en el tema de violencia económica estamos hablando tanto de patrimonio como de dinero. ¿Y cuál es la conducta típica que tenemos en México respecto a esta situación patrimonial? Lo triste es que muchísimas mujeres, la gran mayoría de ellas, tienen que renunciar a su crecimiento profesional y de educación, ya no continúan con una carrera, ya no realizan sus actividades profesionales y adquieren esa experiencia e ingresos por dedicarse al hogar. Y el problema no es ese. El problema viene cuando este acuerdo de, bueno, pues yo me quedo en la casa, me dedico a los menores, me dedico a las tareas del hogar, va acompañada de, pues como yo soy el que trae el dinero a la casa, yo te lo controlo. Entonces yo te voy a dar nada más para los gastos de la casa, para la despensa, para lo que hay que comprar para los niños y ya. Y si la mujer quiere salir de compras un día, quiere salir a tomarse un café con las amigas, quiere salir a pasear, no puede, porque el esposo no le da dinero para esa recreación, olvidando completamente que también es parte de su obligación proporcionarle el dinero suficiente para esta recreación. No solamente le tengo que pasar a mi esposa el dinero para comprar la comida, para el tema de la despensa, para el aseo, sino que es necesario cubrir todas sus necesidades económicas. Acuérdate que está renunciando a poder desarrollarse profesional y académicamente para que tú puedas hacerlo. Entonces, en el momento en el que tenemos un marido que te limita y te dice, ahí está lo justo para el gasto y hazle como puedas. Oye, es que yo quiero salir. No, no tienes derecho porque no trabajas. Ahí está lo que se necesita para la casa. Ese es un tipo de violencia económica y es la más habitual que tenemos en México. Doctora, aparte del tema jurídico de este tipo de violencia, ¿cuál es el contexto social que tienen ustedes allá en el Perú respecto a esta violencia económica? Sí, es muy similar. Es todo menoscabo que causen el patrimonio de la agraviada, ¿no? En este caso, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, las personas se separan, los padres se separan, ¿no?
y en ese caso la persona que no vive con los hijos, ¿no? Que no tiene la tenencia, coacciona pues a la persona, a la madre que vive con los hijos diciendo si no accede a determinadas propuestas que hace esta persona, a la madre no le da los alimentos, ¿no? O también podría ser el caso de que, por ejemplo, en plena discusión, ¿no? De una violencia física, la persona destruye sus implementos de trabajo. Por ejemplo, pónganse que sean odontólogos. Hay una discusión entre ellos, entonces él agarra y destruye todo, tira todo, sus implementos, o no sé, le echa algún líquido que los daña, o por ejemplo, agarra lo que más le parece valioso a una de las partes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, sus fotos, rompe su cámara, tira su celular, tira sus objetos y X cosas, ¿no? Entonces ya hay un menoscabo, ya hay un daño a su patrimonio, ¿no? A sus tuteles de profesión, a su patrimonio, o por ejemplo, no le gusta cómo se viste y entonces agarra y destruye su ropa, corta su ropa con tijeras de la mujer o del varón, ¿no? Quien quiera que sea, ¿no? Porque acá no se escatima si es varón o mujer, porque ambos integrantes del grupo familiar están siendo protegidos bajo la ley 3364, ¿no? Siempre que sean integrantes del grupo familiar. Y bien, lo que usted menciona, sí, es justamente por eso dije los contextos, ¿no? En las que se deben dar la violencia, ¿no? Bajo responsabilidad, confianza o poder. Entonces, en el sentido de poder es donde nos vamos, que a veces una de los integrantes del grupo familiar piensa de que porque gana más dinero en la casa, tiene más poder. Pero ese es un poder que él se lo crea de hecho, porque no hay ninguna legislación que diga porque tú ganas más dinero en tu casa, tú tienes el poder y el control. No. El hecho que tú ganes más no te da derecho a que tú maltrates o menosprecies a la persona integrante del grupo familiar que gana menos que tú, ¿no? Más bien deberían buscar la manera de cómo armonizar eso, pero sin embargo hay muchas personas que en la praxis piensan eso, ¿no? Justamente basándose en eso, quieren controlar a sus parejas, quieren controlar cómo se visten, qué hacen, si se quedan en casa o no se quedan en casa, les prohíbe el desarrollo profesional. Incluso hemos llegado a casos de personas que trabajan, ¿no? Mujeres que trabajan y entonces llegan a casa y el cónyuge le pide todo su dinero de su sueldo. Entonces ahí también hay una violencia económica, ¿no? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con la violencia económica, ya que muchos se aprovechan de este tipo de violencia para tratar de buscar sus objetivos personales sin haber violencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Tienen un problema de arrendamiento y dicen, no, violencia económica, ¿para qué? Para lograr sacar a la persona del arrendatario, ¿no? Porque no quieren que esté ahí. Y entonces no hay una violencia económica, sino que hay un trasfondo de otra materia que quieren inmiscuir, ¿no? En la ley para buscar su beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Todo tiene que ir con conexión de violencia psicológica o física para ver la manera de que realmente hay una violencia económica, ¿no? Sí, tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De acuerdo, doctora, muy atinada sus comentarios, muchas gracias. Pasamos al último tipo de violencia, que es la violencia sexual. Esta también creo que hay mucha polémica, vamos a comentar a continuación por qué, pero comencemos por señalar que es cualquier acto u omisión que puede consistir en inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas, o sea, te obligo a realizar actos sexuales que no deseas, que generen dolor, que yo realice la celotipia para controlarte, manipularte o dominarte y que te generen algún daño. Doctora, aquí un apunte bien interesante que hay que hacer sobre la violencia sexual. Esto de veras que genera mucho debate, incluso aquí con abogados de México, lo que me sorprende, porque se supone que conocen la ley. Hay en nuestro Código Penal de la Ciudad de México un tipo penal que es el de violación, y hay un tipo penal específico que se llama violación entre cónyuges. Entonces resulta que varios abogados de aquí de México, incluso un profesor, desgraciadamente, que tuve en la facultad, señalaba que no debería de existir este tipo penal, que no era posible que existiera una violación o una agresión sexual entre cónyuges. Y sus palabras textuales fueron, porque cuando te casas ya sabes a lo que vas. Esta expresión, aparte de machista e ignorante, yo pensé que solamente la iba a escuchar una vez y ya, pero son reiterados los comentarios, y reitero, de colegas
que señalan que este tipo penal no debería de existir. Hay gente que cuestiona incluso el tipo penal de feminicidio, pero eso ya es para otra charla. En este caso quiero resaltar precisamente esa ignorancia, ese machismo y esa cultura del dominio, en donde piensas que porque estás casado ya no puedes generarle algún tipo de conducta indeseada a tu cónyuge o a tu pareja, cuando esto no es así. Hay que entender que nuestro cuerpo es solo nuestro y que aún casado y con 10 hijos, si yo digo no, es no. Es realmente desafortunado que existan este tipo de afirmaciones en tanto a que entre cónyuges no puede haber violencia sexual, porque sí la hay socialmente y sí la hay jurídicamente, está tipificada como un delito. No sé si allá en Perú, doctora, tengan una figura similar, si lo prevean expresamente en su ley y cuáles son sus consideraciones. Sí, realmente que en plena actualidad muy lamentable lo que comenta, que hayan ese tipo de comentarios que no ayudan en nada a disminuir toda esta problemática. No, definitivamente en nuestro país, en la ley especial contra la lucha contra la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, obviamente sí se denuncia casos de violencia sexual en el sentido a los mismos cónyuges. O sea, no quiere decir que porque sean cónyuges o convivientes, ¿no? O parejas sentimentales, que por esa razón no pueda caber esta figura, no. No, el hecho de que si la persona, ya sea mujer o hombre, dentro de un integrante del grupo familiar, no quiera tener pues relaciones sexuales con uno de sus cónyuges y este le obliga, obviamente es una violación. Obviamente tiene todo el derecho de ir a denunciar estos hechos porque ella no ha tenido consentimiento, no ha dado su consentimiento para que se realicen estos actos. Por lo tanto, sí, definitivamente el tema pues de la violencia y el tema pues del feminicidio y todos estos temas son culturales, ¿no? A nivel país y a nivel Latinoamérica. Estamos viviendo, lamentablemente, a nivel Latinoamérica tenemos una sociedad machista y que la única manera de disminuir esta problemática es con educación, ¿no? Con educación, bastante invertir en ese presupuesto y trabajar de la mano del control social informal, ¿no? Que son las instituciones, los colegios, las universidades, los ministerios, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura, y todos ellos para poder así de esa manera disminuir esta problemática, ¿no? Y la última fase siempre debe ser, pues, el control social formal, en este caso el derecho penal, la última ratio. Sin embargo, ya se ha inmiscuido ese delito de feminicidio y otros delitos también, porque en el Perú, la violencia física y psicológica está penado en el Código Penal peruano. Claro, hay que cada caso en concreto y hay que analizar cada tipo penal. Sin embargo, para que sepa, está penado también, ¿no? En determinado contexto. De acuerdo, doctora, muy atinado su comentario y nos lleva precisamente a la siguiente etapa de nuestro estudio. Ya nos refería usted que en el Perú se puede prever desde la parte penal y la parte familiar este tema de la violencia familiar. En México, en la Ciudad de México, tenemos algo similar. Tenemos algunas medidas que se pueden tomar dentro de los juzgados de lo familiar y tenemos ya como tal que se considera un paso ya muchísimo más agresivo, muchísimo más asertivo, una denuncia en materia penal. Ahorita vamos a platicar un poquito, pero eso nos da entrada precisamente a qué tipo de medidas prevé nuestra legislación para las cuestiones de prevención y castigo de la violencia familiar sin llegar al tema penal. Primero, hay que mencionar que en la Ciudad de México, como requisito para que puedas contraer nupcias, para que te puedas casar, requieres tomar un curso prenupcial sobre la prevención de violencia familiar. Si alguien de nuestro auditorio ya se ha casado, que nos diga por favor si en verdad se realizan estos cursos, si no es nada más como que te entregan tu constancia pagando los derechos correspondientes y ya está, sino que en verdad necesitas acudir y aprobarlo,
Porque, bueno, al menos su servidor no soy casado, entonces no sé si realmente te lo soliciten ya a la hora de querer firmar y que realmente lleves un curso de este tipo. La ley lo prevé, el Código Civil así lo marca, no te puedes casar si no lo tomas. Pero es una medida precisamente que busca que antes de que tú quieras formalizar una relación en pareja, pues estés consciente de lo que es la violencia familiar y del por qué no debes de caer en ese tipo de conductas. Si alguien nos pudiera comentar por ahí en el chat sus experiencias, si ya se han casado en la Ciudad de México, cuéntenos cómo es este curso, en qué consiste y si en verdad se lleva o es nada más una formalidad que ni siquiera hay que cumplir. Doctora Janina, ¿en su país tienen algo parecido? ¿Tienen esta fase preventiva desde incluso antes del matrimonio? Sí, antes de comentar ese tema quería recalcar respecto al tema anterior de la violencia sexual, que también, al igual que como mencioné respecto a la violencia física, también se puede dar en casos que no hay un tocamiento físico de la persona en la violencia sexual. Por ejemplo, se da violencia sexual cuando se expone a los niños a material pornográfico. Si bien es cierto, ahí no se le está tocando al menor, pero se le está exponiendo su intimidad sexual y por lo tanto eso también es sancionado como violencia sexual por hacerle ver al menor material pornográfico. Bien, ahora para hablar sobre el tema de lo que usted mencionó acerca de el requisito para casarse, cómo llevar el curso de prevención de violencia familiar en México, yo felicito esa política pública que han interpuesto en México, que no hay en Perú, pero me parece excelente de que se tome esa iniciativa, no solamente en otros, como modelo, en Perú y en otros países latinoamericanos, porque me parece totalmente prudente y coherente que se dé eso, porque justamente las parejas que se van a casar van a asumir un nuevo rol, ¿no? Que es formar una familia, van a quizás tener la posibilidad de tener hijos y necesitan pues los padres formarse en esto para que a los nuevos ciudadanos que se van a formar, que son los niños, los futuros ciudadanos del determinado país, se desarrollen emocionalmente y en todo sentido de manera correcta. Entonces es lo mejor que pueden hacer y si el Estado mexicano está poniendo eso en buena hora y no sé si me supongo que si en caso ellos no cumplen con este curso, no se pueden casar o de repente tienen derecho a una multa o no sé, algo así. Se le impone quizás una multa si no lo hacen, porque no sé qué casos habrá, pero en Perú no hay eso, pero deberían seguir esa secuencia, porque me parece muy bien. Ok, doctora, la consecuencia desde mi lógica sería, pues no te casas y hasta que no lo curses no puedes contraer nupcias. Pero mire qué interesante, aquí en los comentarios nos comenta, por ejemplo, Alma, no dan ese curso. Marino Chontal nos dice, cuando yo me casé hace 15 años aquí en Veracruz, es otra entidad federativa de México, no lo dan, pero estaría súper, así se evitarían tantas lagunas. María Ruiz nos dice, yo me casé hace 30 años y nada de esto se conocía. Sí es una medida más o menos nueva, tendrá unos 10 o 15 años, pero por ejemplo aquí Leticia ya nos dice, es una plática en la que te dicen no irse a dormir enojados, que uno debe platicar con la pareja y estar en comunicación. Mari Carmen nos dice, en algunas iglesias cuando vas a pedir fecha para la boda, te dicen que tienes que asistir a pláticas prenupciales y en ellas te hacen reflexionar para saber si estás en condiciones de casarte. Interesante, entonces, de acuerdo a esto, doctora, o no las hay, o son simplemente unas pláticas al respecto. No es como tal un curso que tengas que acreditar. Entonces, a pesar de que la intención es buena, creo que le faltan dientes para poderse aplicar en su totalidad y que en verdad los contrayentes vayan ya conscientes de no solamente el daño que puedes generar al núcleo familiar, sino de las consecuencias que tiene este tipo de violencia que ejercerías en contra de tu propio núcleo familiar. Nos dice Patti Castillos, no la dan, pagas por el trámite y das una cuota voluntaria. Justo lo que mencionaba, suponía que algo por el estilo se podía realizar. Muy bien, continuamos entonces. Ya un paso más adelante, bueno, pues ya tomaste tu disque curso para evitar la violencia familiar, pero resulta que hay discrepancias ya a la hora de integrar la familia. Y resulta que te quieres divorciar o estás promoviendo la guarda y custodia de los menores, que ya tuvimos una clase de eso la semana pasada.
Y resulta que entonces desde este momento, desde que estás en la fase familiar, el juez tiene la obligación de dictar las medidas provisionales para salvaguardar a las víctimas de violencia familiar. Y el Código Civil de la Ciudad de México es un poquito vago porque eso es literalmente lo que nos dice. Dicta las medidas que consideres necesarias para salvaguardar su integridad. Un ejemplo, si estamos en una demanda de guarda y custodia y yo te estoy avisando que el otro cónyuge es violento, a lo mejor las visitas las podemos tener en un centro de convivencias del juzgado. Si yo te estoy diciendo que el otro cónyuge es violento, obviamente no le vas a dar a él la guarda y custodia. Si te estoy diciendo que hay violencia familiar y estamos en el mismo domicilio, pues ordenas la separación de cuerpos, que el otro cónyuge se vaya a un domicilio diverso. Entonces, en esta fase, como se pueden dar cuenta, si bien no se ha acreditado como tal el tema de la violencia familiar y ni siquiera se ha iniciado un procedimiento penal, en virtud de que el derecho familiar es de interés público, de interés social, tenemos que el juez tiene la obligación desde ese primer momento de dictar las medidas que considere pertinentes para salvaguardar a los miembros de la familia que sean víctimas de esta violencia. Doctora Yanina, ahora sí entrando en materia, en esta fase preventiva de la violencia familiar antes de irnos a una instancia penal, esto es lo que tenemos en México respecto al divorcio, respecto a la guarda y custodia, estos juicios que mencionaba. Ustedes allá en el Perú, ¿qué medidas tienen y en qué momento se pueden hacer efectivas para salvaguardar a las víctimas de violencia? Sí, las medidas en Perú se llaman medidas de protección, ¿no? Son medidas sui generis porque son medidas provisionales y temporales. Justamente su finalidad es que no siga la violencia contra la parte agraviada, ¿no? Se detenga, ¿no? Y se proteja debidamente. Entonces hay una gama de violencias con números apertus. ¿Qué quiere decir? Taxativamente en la ley de violencia peruana, especial que es la ley 3364, hay escrito muchos tipos de violencia que el juez puede interponer en determinado caso en concreto, ¿no? En un auto final, ¿no? De medida de protección. Pero también deja a carta abierta, se podría decir de manera coloquial, ¿no? O sui generis, a que el juez, en determinado caso en concreto, pueda interponer una medida de protección que considere conveniente. Adicional a eso, también puede dar medidas cautelares, ¿no? Referente a la patria potestad, al régimen de visitas, a una asignación anticipada, para complementar las medidas de protección y que realmente haya una protección integral a los agraviados. Entonces, ¿cómo se inicia esto? Bueno, simplemente si una persona está siendo víctima de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o económica, puede ir inmediatamente al juzgado de turno de violencia familiar de familia, ¿no? Y interponer su denuncia verbal o escrita, sin abogado, no necesita abogado, y bueno, se interpone ahí, o también puede ir a la policía, puede ir al Ministerio Público, también puede ir a asesorarse a los CEMS, que son Centros de Emergencia Mujer gratuitos del Estado, pueden ir al Ministerio de Justicia, a la Defensoría Pública, y bueno, todos estos canales tienen, pero a fin de cuentas, donde llega la denuncia es al juzgado, ¿no? Al juzgado de familia, subespecializado en violencia familiar, ¿no? Y bueno, ahí una vez que llega la denuncia, justamente en este estado de pandemia, a raíz de este estado de pandemia se ha dictado el decreto legislativo 1470, que pues hace más inmediato el proceso del dictado de medidas de protección por parte del juez, y pues se pueden dictar incluso las medidas de protección en 24 horas, ¿no? Una vez que se toma conocimiento de esta denuncia, ¿no? O también puede ser en 48 horas si en caso medita una audiencia. Pero cuanto más pronto mejor, y el plazo mínimo que tienen es de 24 horas, una vez que conocen la denuncia. Y las medidas provisionales es de acuerdo a cada caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, si ha sido reiterativo y el agresor está viviendo en el hogar, ¿no? También se puede un retiro de hogar del agresor, es que continúa pues esta agresión física, psicológica o sexual o económica de acuerdo a cada caso.
también se puede dar la orden de alejamiento, ¿no? De proximidad a la víctima, tanto de su casa, de su centro de labores, del gimnasio, de cualquier lugar donde se encuentre, ¿no? Y también se puede dar medida de protección de cese de todo tipo de violencia por parte del agresor, ¿no? Y las demás medidas de protección que sea de acuerdo a cada caso en concreto. Ok, doctora, excelente. Por aquí nos hacen un aporte bien interesante que desgraciadamente sí también lo vemos en la práctica. Nos dice Nena Jace, normalmente cuando es el hombre violentado, el juez no da medidas cautelares al violentado. En Guanajuato se apuesta mucho por la mujer, aunque sea generadora de violencia. Aquí, a lo que se refiere, Guanajuato es otra entidad federativa de nuestra república, doctora, y lo que nos está diciendo es esta típica realidad social de que en virtud del mismo machismo, pues a los hombres no se les permite, válgame la expresión, el ser víctimas de violencia. Y si tú vas a denunciar esta violencia por parte de la mujer, son los mismos hombres que te reciben en la fiscalía, que te reciben en los juzgados, quienes se burlan de ti o quienes pues no son capaces de tomar las medidas correspondientes. Son muy pocos los casos realmente que yo conozco de hombres violentados, pero lo que sí puedo decir que en su mayoría los hombres violentados son violentados por otros hombres, porque los que se burlan del hombre que va a acusar violencia familiar, pues son los mismos funcionarios hombres de estas dependencias. En Perú tienen más o menos el mismo problema, la tasa de violencia familiar se inclina más hacia las mujeres, o también tienen estos casos aislados de violencia en contra de los hombres, doctora. Agradezco el comentario del participante. Sí, nosotros tenemos la misma problemática y creo que también es a nivel mundial porque es un tema cultural. Recordemos que la violencia es un tema cultural y no diferencia sexo, ni hombre ni mujer. Pero lamentablemente hay una cifra negra que se podría decir en el caso que los varones no denuncian, ya sea por un tema cultural, ¿no? Que les ha enseñado, que les han enseñado de que los hombres no pueden mostrar su lado sensible, no pueden mostrar su lado, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? El hombre no llora, la han enseñado desde niño, la mujer sí, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no puede ser sensible. Entonces, todas estas concepciones erradas que se han internalizado a raíz de las generaciones en generaciones hace que el hombre se resista al momento que está siendo víctima de violencia de denunciar, justamente porque le van a criticar y vemos ahí la falta de educación por parte de las autoridades, ya sea la Policía Nacional de determinado país, ya sea los mismos juzgados, los ministerios, ¿no? Que no tienen esa empatía, ¿no? De darse cuenta de que un hombre también puede ser violentado. Ahora, como decís, lamentablemente hay cifras negras respecto a los hombres violentados porque no denuncian, entonces no se puede tener, como se dice, una clara estadística de realmente cómo va ese equilibrio, ¿no? Entonces, como son más las mujeres las que denuncian, entonces basándonos en las estadísticas, sin tomar en cuenta la cifra negra, lamentablemente son más las mujeres y por lo tanto justamente a raíz que son más las mujeres las denuncias por violencia es justamente que se saca esta ley 3364 en Perú, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en primer orden, pero también contra integrantes del grupo familiar. Y cuando hablamos de integrantes del grupo familiar, nos estamos refiriendo también a los varones que están integrando el grupo familiar. Entonces esta ley no es feminista, sino que simplemente basándonos en las estadísticas, lamentablemente más son las mujeres las que denuncian y por lo tanto hay una más vulnerabilidad, ¿no? Que hace que haya una mayor protección hacia ellas. Claro, doctora, muchísimas gracias por ese apunte porque es bien importante concientizar. A ver, colegas que nos están viendo, el hecho de que, por ejemplo, existan leyes para prevenir la violencia contra la mujer, no quiere decir que la mujer goce de un beneficio especial. Al contrario, el que exista una ley especializada para proteger a las mujeres nos debe de abrir los ojos para decir, oye, pues hay una razón para que se les busque proteger en específico, ¿no? Porque no falta el que sale a decir, ¿y por qué no hay una ley para evitar la violencia contra los hombres? Pues porque es la mujer la que históricamente ha sido violentada, porque estadísticamente es el género que sufre más de todos los tipos de violencia. Entonces, esa es la razón detrás de esas medidas normativas.
no lo tomen como que el que tu género esté en el nombre de una ley es un beneficio. Claro que no. Significa que estás siendo vulnerado, significa que estás siendo violentado y que necesitas una protección especial. Entonces, eso, lejos de decir es por preferencia o es por un beneficio extra, es de miedo, ¿eh? Es de miedo que te tengan que nombrar en una ley especial para protegerte, porque ya con eso te están diciendo es que eres la más violentada. Entonces necesito crear estas medidas en específico. Entonces, cuidadito a la hora de que argumenten por ahí ese tipo de cosas o que pidan leyes especiales para hombres, ¿eh? Por favor, conciencia y un poquito de razonamiento histórico y social. Ahora, doctora, una cuestión bien importante aquí en México, que pues también sirve como en gran medida como un aliciente para decir no cometas violencia familiar porque pues tienes diferentes repercusiones. Todavía ni siquiera pasamos al tema penal, pero siguiendo con el tema familiar, doctora, aquí en México, si tú se te comprueba, se acredita que cometiste violencia familiar, puedes llegar a perder la patria potestad sobre tus hijos. Como ya sabemos, la patria potestad simplemente hace que yo pierda mis derechos en relación con ese parentesco, pero no mis obligaciones. Entonces es una situación bastante grave esta pérdida de la patria potestad, pero que otra vez, si ya llegaste a ese grado de violentar a personas de tu mismo núcleo, pues me parece consecuente que se te apliquen este tipo de medidas. Doctora, sin entrar todavía a la punibilidad en materia penal, ¿qué clase de medidas toman en materia familiar ya para el que cometió este tipo de violencia? Sí, bueno, eso se da en materia de protección, en materia de familia, ¿no? Tutelar, se puede dar la suspensión de la patria potestad, pero no definitiva, porque para eso tendría que interponerlo en otro proceso de familia también y de tener su determinado proceso y su determinada sentencia, ¿no? Pero provisionalmente, ¿no? Se puede suspender la patria potestad en determinado caso en concreto que se haya vulnerado la violencia, por ejemplo, más que todo se da cuando hay violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, si se demuestra de que ha habido una violencia sexual, un tocamiento indebido, es un niño, entonces obviamente tiene que haber una suspensión de la patria potestad, ¿no? Y mayormente en esos casos se han dado casos de suspensión de patria potestad, pero provisionalmente, ¿no? Porque si bien es cierto, todo la materia tutelar, ¿no? De la parte de la violencia familiar, el aspecto de protección que se dan en los juzgados de familia, todo es provisional, ¿no? Porque justamente pasamos a la otra etapa donde realmente ya hay una investigación de pruebas y todo para llegar a determinado ya sentencia. Porque recordemos que en la etapa de familia, en la etapa tutelar de protección, se dan medidas de protección por un auto, ¿no? No se dan por una sentencia. Entonces, justamente porque todo es provisional. Y sí se puede dar la suspensión de patria potestad, se puede dar también la tenencia, ¿no? Provisional. También se puede dar régimen de visitas provisional, ¿no? Pues se puede dar también pensión de alimentos provisional y muchas cosas, pero todo mayormente son provisionales, son temporales. Nada es definitivo. Justamente siempre se recomienda, ¿no? Que vayan a la vía correspondiente para que tengan lo que solicitan de manera definitiva, ¿no? Ok, de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por su aportación. Ahora, viene la parte donde vamos a buscar resolver, justamente en esta fase de conciliación, este tipo de conflictos familiares. La legislación en la Ciudad de México nos dice que es posible que estos delitos, que estas conductas, todavía no hemos llegado a una sentencia en materia delictiva, que estos conflictos se resuelvan mediante conciliación o amigable composición, doctora. Esto, al menos a mí, habría que analizar el caso en concreto, pero yo sí soy de la idea de que la violencia familiar ya en un grado, por ejemplo, donde existen golpes, donde existen amenazas, donde existe, claro, violencia sexual, ya no se debería de permitir este tipo de cuestiones que permitan a la víctima caer en el perdón o en el querer conciliar y arreglar
las cosas. Realmente la estadística nos muestra, y les he comentado algunos casos de la vida real, que las parejas que tienen estos conflictos de violencia, esta separación, al momento en que intentan volver, ya no funciona. Ya no funciona, y mucho menos si se cayó en un tema de agresiones físicas, en un tema ya de violencia sexual. Es muy difícil poder reparar ese daño que se ha realizado. Entonces, al menos para mí, es un desacierto que se prevea que de manera general los conflictos familiares se puedan resolver por conciliación o composición. En Perú, doctora, coméntenos por favor, ¿es posible llegar a este tipo de arreglos una vez que pues ya denuncié la violencia familiar ante el juzgado de lo familiar, una vez que ya incluso pude haber hecho valer mi denuncia en materia penal? ¿Cómo funciona en Perú este tipo de medidas alternativas, esta justicia alternativa? Bien, en Perú no está permitido la conciliación en temas de violencia familiar, no está permitido el desistimiento de la denuncia del proceso, no está permitido también en etapa de sanción el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad, tampoco está permitido. ¿Por qué? Porque esto no es un tema privado, es un tema de salud pública. Esto escapa del tema privado, ¿no? Nuestra legislación actual que tenemos de protección especial contra la violencia contra la mujer interior del grupo familiar, anteriormente hemos tenido otras legislaciones especiales en el tema, ¿no? Sí, anteriormente en legislaciones que ya son derogadas, sí se permitía en un inicio la conciliación, pero justamente es para mejorar esta situación de violencia se han dado cuenta pues los operadores de justicia y los legisladores de que esto no da, porque se supone que en un tema de violencia tú no puedes conciliar. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad de partes, ¿no? La persona que ha sido vulnerada, que ha sido agraviada, está en desventaja del que es denunciado, justamente porque ha sido humillado su autoestima, su integridad física, su integridad sexual o su integridad patrimonial. Entonces, ¿cómo si no hay una igualdad de partes tú vas a poder conciliar? Las dos no están en la misma igualdad. No puede haber una conciliación. Aparte que tampoco eso se daría porque estamos hablando de un tema muy, muy grave que es la violencia, ¿no? Y justamente por todos estos motivos es que actualmente no se permite ningún tipo de conciliación ni negociación respecto a este tema. Entonces siempre va a haber una respuesta de parte del operador de justicia en determinado caso en concreto, cómo va a resolver cada denuncia que se presente de violencia familiar, ¿no? Y justamente es por eso de que lo que debe primar acá pues es la prevención, ¿no? Y sobre todo ahí vamos en las políticas públicas, ¿no? Que debe haber en determinado país para disminuir esta problemática, ¿no? Y empezando por la educación en los niños. Pero ¿quién educa a los niños? Son los padres en primer orden, no es la familia. Justamente deberían generarse leyes, ¿no? De concientización en el sentido de escuela de padres. Escuela de padres, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que los padres sepan cómo vivir en armonía y cómo educar a sus hijos de la mejor forma, ¿no? Pero debe ser, por ejemplo, proyectos legislativos en el sentido de que sea obligatorio, ¿no? Justamente como mencioné anteriormente, ¿no? Para contraer un matrimonio, ¿no? Bajo sanción de multa, puede ser quizás en un inicio, pero son temas que ya le compete pues al área de ministerios, ¿no? Al área de Estado, pero hay que tener bastante voluntad, sobre todo para invertir en estos temas, que es prácticamente lo fundamental, ¿no? Porque de la violencia se generan otros tipos de violencia, ¿no? Y estamos en una cadena que no tiene dónde acabar, ¿no? Porque, o sea, un niño que en su casa lo violentan psicológicamente o físicamente, es un niño que más adelante puede violentar a tu propio hijo, porque va a ir a un colegio y en el colegio se ven temas de bullying, se ven temas de acoso sexual. Entonces, ¿por qué razón pasa esto? Porque ese niño violentado quiere violentar también a otros niños, o sea, lo que le dan, dar, o sea, como que producir. Entonces, justamente es toda una cadena de violencia y eso solamente se puede disminuir trabajando desde el control social informal, que es la familia en primer orden, ¿no? De acuerdo, doctora, totalmente coincido con su comentario. Aquí el tema incluso llega a que cuando se da la violencia familiar y no es respecto a menores de edad o no se dejaron cicatrices visibles, pues es un delito que se persigue por querella, ya no es de oficio. Si hay menores de edad o personas incapaces involucradas o, reitero, las cicatrices visibles, ahí sí será de oficio. Pero cuando es por querella, a petición del ofendido, de la víctima, incluso opera el perdón, opera el
pues ya te denuncié, pero ahora me echo para atrás y ya no continuamos con este tema de la denuncia que había instaurado en tu contra. Entonces, pienso que ese tipo de recovecos legales da pie precisamente a la cultura del, bueno, pues lo perdono porque ya va a cambiar. Y caemos en este círculo vicioso en donde caemos nuevamente en temas más y más graves de violencia familiar con una falsa promesa de que todo iba a cambiar en el núcleo familiar, pero la mayoría de veces, pues lamentablemente no es así. Aquí algo que nos dice precisamente respecto a este punto, nuestra ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en la Ciudad de México es que la resolución a la que lleguemos en la composición es vinculatoria, es obligatoria para ambas partes y el incumplimiento se castiga con multa y con arresto. Entonces, estaríamos en una suerte de convenio en donde los conflictos familiares se pueden solucionar por esta vía y tendremos entonces que acatar esta resolución, este convenio al que lleguemos, bajo la penalidad de que si no es así, será sancionado con multa y o arresto dependiendo del caso. Y llegando a la parte final, doctora, de este conversatorio, vamos a abordar el tema de las dos vías para poder atacar a la violencia familiar. Usted ya muy atinadamente nos mencionó el tema de la fase preventiva, esta fase de cuidado, en donde vamos a buscar dar las medidas de protección a las víctimas, posibles víctimas de violencia familiar, y la última ratio, que es el derecho penal. En México es algo muy similar. Podemos señalar la violencia familiar dentro de los procedimientos de guardia y custodia, de divorcio y demás, pero también se puede iniciar una carpeta de investigación ya en materia penal por la comisión de estos delitos. En México, la punibilidad que hay es de 1 a 6 años a quien cometa el delito de violencia familiar. Obviamente, dependiendo de la gravedad del caso, de los demás factores que se toman en cuenta para individualizar la pena, pues ya dependerá si te vas a 1 año o te vas al máximo de 6. Pero eso es lo que tenemos de este lado, doctora. ¿Cómo funciona ya la parte penal en el Perú? ¿Nos puede comentar un poquito? Sí, antes de entrar en ese detalle, quería mencionar de que la denuncia de violencia es tarea de todos. O sea, cualquier persona puede denunciar cualquier hecho de violencia, ¿no? Si tú conoces que tu vecino está sufriendo de violencia, tú puedes denunciar en la calle, puedes denunciar, pero hay obligaciones para los profesionales de la salud que toman conocimiento de un hecho de violencia y para los profesionales de educación, bajo sanción de ser denunciados incluso por no haber denunciado temas de violencia que ellos conocen, ¿no? Si bien es cierto, cuando una persona tiene algún conocimiento de un hecho de violencia, ¿no? Incluso no necesitas tener sus datos exactos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú conoces a alguien que está viviendo en determinado sitio, pero no sabes la dirección exacta y sabes que le están haciendo un daño de violencia, tú puedes ir a denunciar dando más o menos lo que sepas, ¿no? De dónde viven exactamente, y ya la policía se encargará de investigar y constatar que realmente esa persona está siendo víctima de violencia. Ahora, cuando uno denuncia un hecho de violencia, ya sea en la policía, a la par la policía envía una denuncia a la parte de prevención, de protección, que es la juzgada de familia, y a la par también presenta esa denuncia a la Fiscalía Penal para que también siga su curso en la vía penal. Entonces, a la par se van dando las dos vías, tanto avanzando en la vía familiar de protección y en la vía penal. Y eso no quiere decir que el fiscal, ¿no?, en la vía penal va a esperar la medida de protección de la vía familiar para iniciar la investigación penal. No tiene por qué esperar. Él puede seguir avanzando en su investigación, y la vía familiar, como también es inmediato, porque es en cuestión según la ley de días, pero en la praxis no se da por la carga procesal, pero tampoco es que va a durar años, ¿no? Será un par de días, semanas o quizás un mes a más tardar, y ya pasa la vía de fiscalía, ¿no? Y ahí ya se complementa con lo que han ido investigando el fiscal y dan pues todo el proceso penal que corresponde, ¿no? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Colegas, el punto no era como tal hacer una exposición de
el procedimiento penal. Estábamos justamente en la etapa enfocados en el tema familiar, de la prevención y demás. Entonces ya las particularidades de el procedimiento penal, desde que se inicia la carpeta de investigación, lo podemos dejar para otro conversatorio. Por el momento hemos agotado los temas que teníamos para ustedes y me gustaría escuchar el comentario global del doctor David, que por ahí nos tiene un anuncio muy importante. Entonces, doctor David, adelante. Muchas gracias, doctora Yanina. Muchas gracias, doctor Roy. Muy importante lo que han podido vertir ambos, ¿no? Hay muchos temas que todavía faltan explicarles también, como es el caso de que cada vez que existe una violencia familiar, Fiscalía es auxiliada por un médico legista, que va a ser quien le va a decir cuánto daño ha causado, ¿no? Y cuando es una violencia psicológica, va a pasar una pericia psicológica, ¿no? Psicológica, que es un auxiliar también de medicina del Ministerio Público que lo asume, ¿no? Es muy importante cuando usted dice, doctor, que no existe, su profesor le dice que no existe violencia entre los cónyuges, ¿no? Acá tenemos un caso emblemático de un cantante exactamente que está ahorita, le han dado una pena de 20 años, si no me equivoco, por supuestamente haber violado a su conviviente, ¿no? Un caso de un cantante muy famoso acá en el Perú, ¿no? También eso de veo que el curso de la prenuncial de repente es una letra muerta, pero es muy importante tomarlo de repente, doctora Yanina, tomarlo en cuenta para ver si se puede presentar un proyecto de ley sobre un curso de prenuncial, ¿no? Y sería excelente, doctora Yanina, de repente nosotros lo podamos enfocar mejor, ¿no? O hacer cumplir más, ¿no? Luego, sobre los conflictos de la familia, acá no existe ese conflicto, no existe ninguna posibilidad de resolver, como ya lo comentó la doctora Yanina anteriormente. Sí se podía llevar, se hacía en un, ¿cómo se llama? En un principio de oportunidad que se daba, pero fue anteriormente. Después, con tantos problemas que ha tenido el país con la violencia, ya no está permitido, como lo dice la doctora Yanina. Y acá no existe la querella en el tiempo de violencia familiar, lo que es denuncia. ¿No? Denuncias que no son retirables, como ha dicho la doctora Yanina, ¿no? Le agradezco, doctor, y es importante, y le hago llegar, saber, doctor, que le vamos a hacer llegar una propuesta para llevar un curso de especialización contra violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Obvio de que acá en nuestro país hay varios integrantes que están inmersos en este proceso, como son la Policía Nacional, Fiscalía, los abogados, el Poder Judicial, tanto en lo penal como en lo civil, en lo penal como en lo de familia, ¿no? Porque una vertiente va a familia, que es la que te da la medida de protección, y otra vertiente te va a lo penal, que es el que se sanciona. Si bien es cierto, la pena es de 1 a 3 años en el Perú, pero es efectiva según la ley. Pero el juez lo puede convertir a trabajo comunitario, que se están haciendo mucho. Doctor, yo le agradezco lo que está haciendo usted, le agradezco a la doctora Yanina lo que está haciendo, porque es muy importante trabajar sobre este tema de violencia familiar. El día de ayer me dio una gran pena, doctor, que tuve un caso de violencia familiar, y como nosotros antes de ser abogados somos personas, vi un caso en el cual cuando narraron las dos personas, tanto la mujer como el hombre, dijeron que se estaban agrediendo, y no eran mucho las agresiones, nomás que se estaban empujando supuestamente. Había una niña de 16 años, doctor, que había cogido un cuchillo y le había dicho: o se dejan de golpear o yo me corto.
No llegamos a saber y pensamos que nomás dañamos a la otra persona porque estamos de cólera. No, de repente usted quiere dañar a su esposa porque está de cólera, es el momento. Bueno, pero no nos damos cuenta que hay personas colaterales que estamos dañando, como es esta niña, como puede ser su padre también, ¿no? Como puede ser los hermanos de ver tanta violencia. Antes que todo, hay cosas que pasan en la vida y cosas que debemos saber valorar y debemos empujar a nuestro mundo a una política mejor. Perú es bien drástico con esto, ¿no? Doctor, quiero agradecerle y hacerle extensivo el deseo de la colaboración de tanto personal, fiscales, policiales, de repente abogados como la doctora del Ministerio de Justicia, que podamos apoyar en un curso con el fin de poder nutrirnos ambos países, que va a ser muy bueno. Muchas gracias, doctor Roy, muchas gracias, doctora Yanina, muchas gracias al público en general. Gracias, doctor. Qué amable con sus comentarios. Sí, claro que sí. Comentar a los presentes que estamos ya trabajando desde este momento, unos días atrás, en el desarrollo de un curso completo sobre violencia familiar con derecho comparado, en el cual obviamente no tendremos solo la participación de sus 3 servidores, tendremos la intervención de jueces mexicanos, de jueces del Perú, de abogados de México y por qué no buscar a fiscales o ministerios públicos que también puedan colaborar con diferentes temas, obviamente zapatero a tus zapatos, que el juez nos hable de la perspectiva que tiene él al momento de dictar alguna resolución en materia familiar para proteger a las víctimas, que el fiscal o el Ministerio Público nos hable sobre este grito de la sociedad de es que voy al Ministerio Público y jamás me toman la denuncia, no me hacen caso cuando voy a acusar a una persona por violenta. Por ahí en el chat ya nos mandaban sus comentarios respecto a personas que llaman al 911, al número de emergencia, y los policías que acuden al domicilio pues no realizan ningún tipo de medida de protección o ningún tipo de actuación tendiente a proteger a estas personas. Vamos a realizar este conversatorio, reitero, con abogados, con licenciados en Derecho, multidisciplinarios, jueces, fiscales y demás, y ya pronto les estaremos comunicando porque es un gran esfuerzo de parte del doctor David, de la doctora Yanina, para poder integrar a este panel ya de unas 6, 8 personas para que intervengan con temas puntuales respecto a la aplicación que tienen estas medidas, pero desde la trinchera de cada uno. Yo les agradezco a los dos, doctor David, doctora Yanina. Doctora, ¿hay algo que quiera comentar para cerrar esta participación, este conversatorio? Sí, primero quiero decir de que este tema de violencia familiar no lo normalicemos. Por más que veamos en diferentes medios de comunicación y que sea prácticamente noticia de todos los días, no lo veamos como algo normal, sino que realmente tengamos mucha sensibilización y empatía donde quiera que nos encontremos y seamos agentes de cambio y agentes de bien para luchar contra esta problemática que es la violencia. Recordemos que todos podemos denunciar cuando sepamos de algún hecho de violencia y busquemos los mecanismos que hay en determinado país. Estoy segura que en México habrán muchas formas, incluso desde llamar por teléfono hasta ir a un sitio, y si no nos hacen caso, busquemos la manera de cómo sancionar a los operadores de justicia o cualquier operador que tenga la responsabilidad de recibir las denuncias. Y busquemos eso con la finalidad de que realmente se haga respetar los derechos que tienen las personas que son víctimas de violencia familiar o contra las mujeres. Es la única manera de poder disminuir y sobre todo trabajar en educación cultural desde los niños, porque si formamos a niños con nuevas concepciones y sobre todo educación también en nuevas masculinidades para dejar atrás estas concepciones antiguas, arcaicas, acerca de cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer, y vivamos en igualdad de condiciones y sobre todo sin discriminación y podamos realmente tener una mejor sociedad, ¿no? Eso para todos nosotros. Y sobre todo también quisiera mencionar respecto a otros subtipos de violencia que también debemos analizar, como es el tema de la violencia
obstétrica, que lamentablemente se da en muchos casos y que no ha sido materia de estudios en determinados países, pero por ejemplo acá en Perú no se está estudiando, pero todavía no se estudia a fondo, pero sería muy bueno estudiarlo en otras legislaciones también, porque se da y muchas veces se calla. Y no se debe callar porque es un tema muy delicado, porque si nos damos cuenta es cuando la mujer va a dar a luz un nuevo ser humano y necesita pues estar plenamente, tener todos sus derechos plenamente ejercidos, y si se da una violencia en ese momento que una mujer va a dar a luz, imagínese cómo nace esa nueva criatura, ¿no? Entonces, la violencia obstétrica no se debe dar y se debe también denunciar y buscar la manera de cómo resarcir. Y recordemos que para mí la medida de protección más idónea es la medida de protección de las terapias psicológicas, porque es la única manera de mejorar, ¿no? De nada nos va a servir todas las medidas que utilicemos si la medida de protección de terapias psicológicas, que es la que va a ayudar a mejorar a la actitud, ¿no? de la parte que está siendo denunciada, ¿no? Porque es justamente el especialista, el psicoterapeuta, es el que va a ayudar a mejorar esa actitud para que se pueda resocializar a la sociedad y pueda volver a su familia, pero ya con otra actitud positiva y sobre todo sin violencia. Gracias. Claro, doctora, muchas gracias. Muy atinado el comentario de los dos doctores. Yo quiero cerrar con una reflexión que toma rápidamente dos elementos que mencionaron clave cada uno en su discurso de cierre. Doctor David, antes de ser abogados somos personas, y como personas entonces podemos concientizar antes de buscar ganar honorarios por un pleito de lo familiar. Yo prefiero 1000 veces difundir este tipo de conversatorios para concientizar sobre qué es la violencia, sobre conductas que a lo mejor tú no sabes que son violentas, pero sí lo son, que puedas reflexionar a tiempo. Prefiero hacer este tipo de conversatorios gratuitos a que mañana me lleguen 10 asuntos de violencia familiar que yo tenga que litigar o postular. Esa cultura de la prevención, de la concientización está en nuestras manos, porque antes que profesionistas tenemos que ser empáticos con la sociedad y tener esta disposición de difundir el conocimiento y de buscar sensibilizar y cambiar ese chip tan dañado que tenemos en la sociedad. Les agradezco muchísimo porque ustedes comparten esta labor, porque están aquí regalándonos de su tiempo y de su conocimiento, y estamos en contacto para organizar ese curso completo sobre violencia familiar y, ¿por qué no?, para ponernos de acuerdo en algún tema presencial que podamos realizar tanto en Perú como en la Ciudad de México. Tienen las puertas abiertas. Ojalá un día se nos haga realidad, doctores. Les agradezco muchísimo. A nuestra audiencia les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Más de 140 personas nos estuvieron viendo a lo largo de la transmisión. Entonces, aquí se queda la grabación para cuando la quieran consultar. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final y nos vemos en otra clase gratuita la siguiente semana. Mañana tenemos por este mismo canal el concurso del Día del Abogado. Entonces, si no se inscribieron al concurso, pueden sintonizarlo en la página para ver a los participantes y divertirnos un rato con una trivia jurídica y ejercicios que tengan que ver con nuestra profesión. Por cierto, doctores, no les comenté, pero mañana aquí en México es Día de la Abogada y del Abogado. No sé en Perú cuándo lo celebren ustedes. Felicidades y que pasen un bonito día del abogado, que es una profesión, como usted menciona, que debe primar la ética y sobre todo, más que todo, la humanidad que tenemos todos nosotros, ¿no? La sensibilización. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.